Buenos días, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que se encuentran allá en la comodidad de su casa. Es un gusto para nosotros y una verdadera bendición poder dirigirnos a ustedes y particularmente este día especial en que la gracia y la misericordia del Señor continúa firme para con nosotros. Es un verdadero honor y bendición compartir con ustedes esa transmisión de nuestra Misión Cristiana Elín, y estamos hoy acá para poder dialogar en derredor de temas que han sido de mucho tiempo un tanto difíciles de manejar. Sin embargo, por la gracia del Señor hemos venido recibiendo la palabra del Señor y acondicionando a la palabra del Señor en las realidades y en la verdad que está en Cristo. Le vamos a rogar a usted allá en su casa que se siente ahí en la comodidad de su sofá o de su mesa y quizás de su cuarto. Tome libreta en mano, tome su Biblia y como lo hemos venido haciendo durante todo este espacio de tiempo, 47 años, sentados frente a la cátedra y escuchando la palabra del Señor. Entonces le voy a rogar que por favor se desocupe y se despreocupe por esta hora, quizás un poco más de tiempo, y nos preste atención para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Esta mañana estamos acá compartiendo este set, compartiendo esta transmisión con nuestro hermano pastor, hermano Ismael Paz Avión, al cual le damos la bienvenida para que se dirija a ustedes, y también está nuestro hermano Roger Armando Díaz, que hemos dispuesto este tiempo para llegar a ustedes. Hermano Ismael, palabra. Con nuestro hermano pastor, hermano Ismael Pazavillón, al cual le damos la bienvenida. Sí, Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Estamos aquí dispuestos a poner de nuestra parte para ayuda y, por qué no decirlo de alguna forma, para consolar, porque la situación que estamos pasando no es fácil. Nadie puede malentonarse, decir que la puede manejar con facilidad, no es al alcance nuestro, porque sabemos en realidad que todo esto que está pasando está en las Escrituras. Nos asombramos a veces porque escasamente escudriñamos la palabra, pero queremos darle la bienvenida y saludar con mucho aprecio al hermano Giovanni, al hermano Roger, y a usted, por supuesto, que está en casa, dentro del país y fuera del país, que nos está viendo. Quisiéramos sacar mejor provecho de esta mañana para que usted pueda también de alguna manera edificarse, de alguna manera pues sentir que estamos juntos, que no estamos solos, y lo más importante de todo es que el Señor está en nuestro medio. Saludos para todos ustedes, Dios les bendiga. Amén. Hermano Roger, dirige hacia nuestra audiencia. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en todas partes de Honduras y en el exterior. Queremos dar palabras de ánimo a todos. Yo sé que hay mucho nerviosismo, es normal en la parte humana, pero en nuestro espíritu siempre está la confianza en Dios, esperando en Dios. Esto va a pasar, Dios está con nosotros. Un saludo a todos y queremos estar esta mañana tratando de llevar palabras de aliento, palabras de fortalecimiento a cada uno de ustedes. Esperamos ser de bendición. Amén. Amén. Queremos invitarle a usted que allá en su casa pueda inclinar su rostro y, como lo hemos venido haciendo, dije por mucho tiempo, invocar al Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que hemos orado, pero vamos a pedirle al Señor que abra nuestro oído, que abra nuestro corazón, que abra su palabra y que pueda nutrirnos de las ricas y abundantes palabras del Señor, de las riquezas inescrutables de Cristo. Sé que le invito allá en su casa que juntos oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por permitirnos, Señor, poder llegar a nuestros hermanos, poder vernos, Señor, y escucharnos. Gracias, Señor, porque nos permites llegar de esta forma a través de estos medios. Gracias, Señor, por nuestra
comunión. Gracias, Señor, por nuestro pastor, nuestros pastores, nuestros amigos. Gracias por nuestros hermanos que nos escuchan. Te pedimos que esta mañana, Señor, abras nuestra mente, abras nuestro corazón, abras tu palabra y que las palabras que salgan de nuestra boca sean oportunas y certeras para causar el beneficio que tú siempre has querido causarle a tu iglesia. En el nombre de Jesús, te pedimos que toda perturbación, que toda angustia, que toda aflicción, que sin duda pueda existir, Señor, sea quitada de en medio de nosotros y que podamos disfrutar y comerte a ti el rico suministro de tu palabra por el Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Quisiera iniciar este diálogo ministerial solamente haciendo una pequeña reflexión y luego vamos a estar interrelacionándolos con preguntas y respuestas. Y vuelvo y repito, a usted que esté en casa, si tiene alguna inquietud acerca del tema que vamos a estar tratando esta mañana, háganosla llegar para poder darle respuesta. Sin duda, estamos viviendo tiempos sin precedentes, a lo menos para esta generación. Tiempos de dificultad, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, tiempos de oscuridad y lamentablemente tiempos de muerte, muertes dolorosas. Familias en todo el globo terráqueo, en todo el planeta, están sufriendo un luto atípico. ¿Por qué digo atípico? Porque sus parientes queridos, sus parientes cercanos, sus seres amados, una vez saliendo de su casa y saliendo del hospital, ya fallecidos, no los vuelven a ver y ni siquiera se les otorga el derecho de poder asistirles o poderles velar como era nuestra costumbre. Nos cambiaron las reglas, nos cambiaron todo. Pero no es eso lo que le queremos hablar. Queremos hablarle acerca de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor hoy ha sufrido y está sufriendo embates terribles. Cuando visoramos un panorama general de la iglesia, vemos una iglesia inconsistente en algún sentido. Algunas de esas iglesias elevadas, otras muy reducidas en su vivir diario, en su comunión diaria. Una carrera quizás un poco extraña, rara, difícil de entender, como Apocalipsis refleja en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, la condición en la que iba a estar la iglesia. Empieza con una iglesia inicial, una iglesia deseable, una iglesia gloriosa, una iglesia con manifestaciones maravillosas, hasta caer en una condición terrible. Pues ese escenario que Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 nos deja ver de una iglesia ponderada, una iglesia enriquecida, una iglesia que parece no tener necesidad de nada, pero a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, una iglesia empobrecida. Y dice Apocalipsis cómo la iglesia en decadencia, en degradación ha caído. Ese es el escenario. Y el apóstol Pablo, profetizando acerca de los últimos tiempos, habla de una severa abandono del camino recto de la economía de Dios, del camino recto de la vida de Dios. Y estamos viendo una iglesia que por rato la vemos entusiasmada, por rato la vemos algarabillada, por rato la vemos envuelta en colorido. Pero no vemos una iglesia como aquella iglesia del principio. Algunos hermanos, como en el caso particular de nuestro hermano pastor y algunos de nosotros que experimentamos un poquito, a lo menos un espacio de tiempo, esos avivamientos de los años 60, de los años 70, en donde la conciencia cristiana como que era más sensible, como que el temor de Dios estaba a flor de piel, donde las manifestaciones del Señor eran constantes, se hablaba de sobrenaturalidades no prefabricadas, se hablaban de manifestaciones no producidas por ningún estímulo humano, sino que eran momentos maravillosos de la iglesia. Nuestro pastor cuenta historias que nos fascinan de aquellos tiempos en que la iglesia, a lo menos en los años que estamos cercanos nosotros, que nos antecedieron, años 60, años 70, vimos una iglesia en completo avivamiento. Pero
vemos una iglesia así, sólida, multitudinaria, una iglesia, vuelvo y repito, colorida, con edificios suntuosos, con gente muy bien posicionada, pero no vemos una iglesia como esa iglesia que experimentaron aquellos hombres de Dios en los primeros días de la iglesia y los posteriores que acabo de señalar. Y entonces surge una gran pregunta. ¿Será que la iglesia del Señor va a salir de esta tierra? Porque el Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que Él vendría y nos tomaría a sí mismo y nos llevaría para ponernos en el lugar que Él estaba pensando que estuviéramos. Pero ¿será que esta iglesia de hoy, de este tiempo, va a salir de esta tierra en medio de llanto, en medio de aflicciones, en medio de dolores, en medio de tristezas? ¿Será que esta iglesia va a experimentar quebrantos, derrotas, fracasos, lutos? ¿Será que esta iglesia de esa forma va a salir llorando? Porque la profecía de Isaías en el capítulo 51 y en el capítulo 30 de Isaías habla de una iglesia, a lo menos en figura, voy a ser claro en esto, en figura, de una iglesia que dice que regresará a Sión cantando. Sión es la iglesia, regresará a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Lo mismo lo describe Isaías capítulo 35, de un gozo perpetuo, de una iglesia algarabillada, en una iglesia llena de disfrute completo de Dios, donde no habrá luto, donde no habrá nada que lo entristezca. Y cuando leemos esas profecías, inmediatamente nos remitimos al pasaje del capítulo 2 de Isaías, cómo inició la iglesia del principio. La iglesia del principio, hermanos amados, inició en una fiesta, inició en una algarabía. La fiesta a la que se refiere ahí es la fiesta del Pentecostés. Pero esta fiesta de Pentecostés estaba compuesta por varias fiestas, eran como eslabones que se iban uniendo. Por ejemplo, empezaba con la fiesta de la Pascua, luego continuaba con la fiesta de los panes sin levadura y terminaba con la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era la fiesta se le llamaba la fiesta de las semanas, las fiestas de la cosecha, la fiesta donde iba a salir el primer fruto de la gran siembra. Y entonces aparecía inmediatamente de Pentecostés la fiesta de las primicias. Aquí es donde quisiéramos nosotros entrar en este diálogo, porque se está hablando de que estamos ya a media cuadra o a una cuadra de la gran tribulación. Y algunos se han atrevido a decir que este tiempo es un tiempo ya del fin. Bueno, yo no sé, mis hermanos van a hablarlo y participar, pero me parece a mí que este tiempo que estamos viviendo, ciertamente angustioso, ciertamente oscuro, ciertamente incierto, es un tiempo preparatorio para que la iglesia despierte, para que la iglesia regrese. Yo soy de los que creo que habrán muchos que se alejaron del Señor, se alejaron de la congregación y retornarán. Y me parece a mí que Isaías 51 está hablando de eso, retornarán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Entonces como que la profecía continúa y entonces como que la fiesta Pentecostés inició allá en el año 33 de la era cristiana, pero es una fiesta que está todavía en función, todavía está trabajando. El Señor está queriendo sacar los primeros frutos de su gran cosecha. Quiero que le ponga atención a esto, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, y aquí vamos a entrar en el diálogo para que podamos entrar en calor con esto. Hermanos pastores, hermano Ismael, ¿usted nos podría amplificar el término avivamiento? ¿Qué es realmente un avivamiento? Porque se han vivido avivamientos y usted mismo ha sido testigo, usted mismo lo ha experimentado. Pero hoy a raíz de todo esto, ¿será que la iglesia va a entrar en ese avivamiento antes de la venida del Señor? Porque Joel, en el capítulo 2, verso 31, dice que antes que venga el día grande del Señor, que se refiere a la gran tribulación, dice que habrá un derramamiento del Espíritu, habrá una manifestación, pero que
que Joel lo generaliza sobre toda carne, pero ya el libro de los Hechos lo describe como que el asunto es un asunto familiar. Ahora, quisiéramos que usted nos ampliara qué significa realmente un avivamiento. Bueno, antes que hablar de avivamiento, yo quisiera en esta mañana, con el permiso de ustedes, poder poner alguna base sobre el tema que estamos abordando. Una de las cosas grandes que a mí me ha llamado la atención con respecto al término iglesia, creo que de alguna manera nosotros necesitamos un poquito más de, digámoslo de esta forma, husmear un poquito más en la profecía. Y yo quisiera basarme en la mayor profecía, que es la que el Señor Jesucristo nos dejó en la Escritura. Lógicamente, antes de aquellos acontecimientos, se puede decir gloriosos, pero gloriosos ¿para quién? Hablamos de una iglesia. Y está correcto, una iglesia. No hablamos de varias iglesias. Amén. Porque Amén. no hay iglesias. Solo hay una iglesia. El lamento mío es la desorganización de la iglesia, en la cual estamos cuarteados, descuartizados, si podía decir, y a veces hasta poniendo en cinta a otras congregaciones que también se dicen pertenecer a la iglesia de Cristo. Todos es sabido que la iglesia de Cristo es una y que la iglesia está estampada en la escritura como una sola iglesia, la iglesia de Cristo, una pertenencia de Cristo. Ahora bien, cuando yo me refiero a la profecía de Jesús, tal vez me aleje un poquito del avivamiento para poner una base e irme y poner en orden nuestra plática de esta mañana, es meternos un poquito en lo que es el dispensionalismo. Me ayudan, me corrigen porque dispensión, ¿verdad? ¿Me entienden? Dispensionalismo. ¿Qué es el dispensionalismo? Son partes de la historia que hemos vivido. Por ejemplo, cuando el hermano Giovanni era soltero, pues cuando era niño, pues tenía las cosas de niño, hablaba como niño, pensaba como niño y la pasaba bien como niño, pero luego después maduró y entró en la hora, en el tiempo ya de la madurez, de la juventud, y ya dejó de dejar las cosas de niño para comenzar a pensar como un hombre. Luego viene, se enamora, se casa, tiene hijos. Esa es una dispensación. La infancia fue una dispensación, la juventud es otra dispensación. Pero luego después dejamos de tener hijos y entramos en otra etapa en la cual disfrutamos ya no solo los hijos, sino los nietos. Y así venimos en 2, 3, 4 y a veces hasta 5 secciones de nuestra vida por la cual pasamos, libre de otras cuestiones que hay alrededor. Creo que el Señor Jesucristo fue bastante claro. Disculpen que si me alejo un poquito del tema, ¿verdad? Es porque quiero montar una base y la base tiene que ser bastante fuerte para eso. Yo no le echaría la culpa a nadie de que no esté en avivamiento, porque creo que si no vemos avivamiento, no podía decir yo cómo está el avivamiento en Indonesia, en la China, en el Japón, en Alemania. No alcanzo yo a tener noticias fidedignas y personales sobre los avivamientos, si hay avivamientos allá o no los hay. Ahora bien, sí estoy de acuerdo, y el Señor Jesús nos advirtió fuertemente que al entrar en esta, yo le llamo avivamiento, entrar en la vida de Jesús. Amén.
nosotros los pentecostales decimos avivamiento desde el bautismo con el Espíritu Santo, el derramamiento para acá. Como que si otros entes en otras dispensaciones no hubieran tenido sus visitaciones. En el caso del pueblo de Israel, que fue visitado por la palabra de Dios a través de los profetas, y que vemos a un Israel lleno de bendición, de abundancia, de algarabía, de gozo en sus templos, haciendo sus sacrificios en favor de los pecadores, limpiándose y tanta cuestión. Y vemos tiempos completamente opuestos posteriormente. Miren el asunto de la dispensación. Entonces, por ejemplo, cuando en el capítulo 23, 24 y 25 de Mateo, ustedes van a ver Jesús que se refiere no a una iglesia, se refiere a un pueblo, capítulo 23 de Mateo, se refiere a las gentes, se refiere a los discípulos, se dirige a las gentes, se dirige a los discípulos, se dirige a los escribas y a los fariseos y se dirige a los gentiles. Tenemos ahí tenemos cuatro clases de personas. Y entonces empieza a hablarles a la gente y se siente Jesús como fuera de un avivamiento. ¿Por qué digo yo fuera de un avivamiento? Porque en realidad las visitaciones de Jehová Dios, las visitaciones de Dios hacia Israel, la gloria de Dios derramada en el templo mayor, el templo mayor de todos, centro de la religión, de la religiosidad judía, era el templo donde la gente vivía en una algarabía y vivía en una situación hermosa de días, de sábados preciosos, de fiestas preciosas, de ceremonias, fiestas y manifestaciones gloriosas. Pero de repente, cuando Jesús viene a la tierra, la verdadera gloria de Dios desciende viene a su pueblo, viene a los suyos. Entonces encontramos, por ejemplo, en el capítulo 23 de Mateo, ahí dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, a las gentes y a sus discípulos. Pero en el versículo 2 dice, ahí estaban los escribas y los fariseos, otra clase de gente. Y luego más adelante habla de los gentiles. Tenemos ahí simplemente 4 clases de personas, 4 clases diferentes. Y entonces Jesús, en el capítulo 23, verso 1 en adelante, habla a la gente y a los discípulos. Luego, en el versículo 13 del capítulo 23 de Mateo, habla acerca de los escribas. Y luego, caminando un poquito más, allá vemos en el versículo 37 del mismo capítulo 23, habla a todos. Y se lamenta Jerusalén al no haberle dado la bienvenida, al no haberle dado, que le traía el avivamiento, venía para Jerusalén, el verdadero avivamiento. Habían tiempos terribles atrás que se había olvidado el avivamiento, la visitación de Dios a Jerusalén, a Israel, al templo, de toda la gente. Era una cosa, bueno, los pentecostales nuestros no son nada comparados con las grandes multitudes de gente de todas partes que iban a esas festividades donde la gloria del Señor se manifestaba tremenda y grandemente en Jerusalén. Pero resulta que ya tiene mucho tiempo en el cual Jerusalén no es visitado por la presencia del Señor. Y digámosle esto, avivamiento. Ya no es tan visitado. Aquellas glorias que caían, que se miraba la columna de fuego encima del templo y aquellos movimientos y la gente oía la palabra y se ponía a llorar, a lamentarse, a confesar sus pecados, a regresarse a Jehová. Pero de repente, cierto tiempo después, empiezan a perseguir a los profetas cuando se empiezan a inclinar al pecado, a la superstición, a la idolatría. Empezaron a ser contaminados con otros pueblos que a través de estas fiestas llegaban allí solamente para celebrar las fiestas, pero no participar de las fiestas, ¿verdad? Era una atracción tremenda a propios y a extraños, pero los israelitas disfrutaban porque tenían base en la escritura cómo disfrutar de este avivamiento. Sin embargo, los otros solo llegaban allí simplemente a contaminar.
De tal manera que con los tiempos fueron cambiando los gobiernos, las estructuras gubernamentales, esto y lo otro, empezaron a cambiar. Y entonces ya en el versículo 7, el mismo Señor, al verse despreciado, verse vituperado, al verlo tenido como una persona muy, no sé si me estoy agarrando más del tiempo. Ahí No, me estamos dicen, bien. me paran, por favor. Estamos bien. Pero quiero contar una base. Tómelo, ¿Verdad? hermano. En el capítulo 23, el versículo 37, Jesús se lamenta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise tenerte en este avivamiento permanente bajo mis alas, como la gallina toma sus polluelos Aleluya. y no quisiste? Y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el verso 39 del capítulo 20, porque os digo que desde ahora no me veréis, es una sentencia terrible, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la otra venida de Cristo, la venida después del arrebatamiento, ¿verdad? Eso lo garantiza Salmo 118, 26. Aleluya. Ahora Jesús se aparta de Jerusalén, se aparta de esto y se dirige a los discípulos. Dice el 24. Usted agarra el 24 y sigue leyendo. Y a los discípulos les dice: miren estos edificios, les dicen los discípulos. Mira, Señor, qué edificios te has fijado. Dice el Señor: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ve? Y ahí quiero entrar un poquito, en que pueda ser que la dispensación, según como yo la estoy tomando, la estemos viviendo. Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, etcétera, etcétera. Les preguntan los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las anteriores. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo. Atención. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie se engañe, porque y usted se puede ir y luego después cae en que el capítulo 24, después del versículo 7. Mira el versículo 7. El versículo 7 quiero preparar, porque este es un estudio muy profundo. Hay que estudiarlo versículo por versículo y hay que darle duro y hay que ir apartando. Hay que ir apartando tiempo para eso. Dice el versículo 7. Aquí me quiero detener porque aquí es posible que en nuestra dispensación estemos. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Aló? Pestes. ¿Aló? ¿Qué estamos viviendo? Pestes. La peste. Estamos viviendo la peste, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Discúlpenme que me aparté un poquito, pero que quiero montar una base para llegar allá. ¿Verdad? Porque ya lo mencioné. Israel fue visitada por Dios y un gran avivamiento en muchos tiempos. El tiempo de Salomón, el tiempo de David, el tiempo de cuántos otros reyes. Fue visitada tremendamente. Creo que nación alguna en el mundo no ha sido visitada como Israel, como Jerusalén. No ha habido ciudad. Esto. Y entonces dice el versículo: y esto será principio de dolores. Ahí. Yo quiero pasarme más adelante. Fíjese, está hablando a judíos, le está hablando a escribas y fariseos, le está hablando a los discípulos y le está hablando a las gentes. Creo que hay cuatro tipos. A los judíos le está diciendo: orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque son los que guardan el día sábado. ¿Verdad? Literalmente. Nuestro sábado es el segundo sábado que se le ofreció a Josué. Y luego entramos después del capítulo 24, viene el capítulo 25. A ellos les habla abiertamente. Jesús les habla abiertamente a las gentes, a los escribas fariseos, les da
una que es mis respetos, ahí en el capítulo 23. Y le habla también, pero a los discípulos. Pero en el capítulo 25 le habla a la iglesia. Esto es lo que a mí me tiene inquieto. Le habla a la iglesia. A que Dios les habla abiertamente. Les habla abiertamente las cosas. Pero aquí viene hablando en parábolas. ¿Por qué razón? Porque ya esta iglesia, mire que se me engrifa el cuerpo, ¿verdad? Me da frío. Porque aquí me está diciendo a mí, en la parábola de las 10 vírgenes, que ya está el Espíritu Santo. Amén. En la dispensación nuestra. ¿Entienden? Antes no lo vemos. ¿Ve? Antes en la gente, ustedes no lo ven en los escribas, no lo ven en los fariseos, no lo ven en los discípulos, no lo ven en la gente, no lo ven en los gentiles, no lo ven en nadie. Ahora aquí viene y empieza el Señor a hablar, ya habla por enigmas, por parábolas, para que el Espíritu Santo interprete por nosotros las cosas. No sé si ven el caso muy bonito. Sí. Sí, hermano. Luego yo lo aprecio, yo lo disfruto. Ahora tengo un Espíritu Santo que me interpreta las cosas como deben ser para mí, para la iglesia. El Espíritu Santo es el intérprete de la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado que nos va a decir los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué no hay lo que nosotros decimos, llamamos avivamiento? Yo voy a hacer un reparo en la palabra avivamiento. Si el avivamiento es un tiempo de impresiones fuertes, manifestaciones, porque sí las han habido directamente de Dios, y si a eso le llamamos nosotros avivamiento, y descuidamos que el avivamiento comenzó desde que Jesús puso su vida en nosotros, el Espíritu Santo agarró la vida de Jesús y la puso y la fue tejiendo en nosotros. Yo estoy en avivamiento si el Espíritu Santo está tejiendo una novedad de vida, una vida completamente diferente, porque me llevan a posteriormente. Pastor, ¿y cómo se apega eso que usted está diciendo precisamente al orden de cosas en el sentido de las fiestas que el Señor le estableció al pueblo de Israel? Porque sí, empieza la fiesta no con Pentecostés, empieza la fiesta con la Pascua, es decir, con la salvación, con la redención, con la regeneración, con la transformación, y luego inmediatamente cae de la Pascua a la fiesta de los panes sin levadura, que es la liberación del pecado, sí, para poder entrar a esa fiesta maravillosa que usted está señalando. Perfecto. Entonces lo que quiero que vean esto, y esto es impresionante, porque vuelvo a repetir, allá en el capítulo 23, 24, el Señor les habla directamente, les dice cosas tremendas. Les dice cosas tremendas, así solapadamente, directamente en la cara, se las dice. No necesita dejarles enigmas para que lo interprete nadie, porque no lo tienen. No están en avivamiento. Y hay una porción aquí en Mateo que él dice que tomándolos aparte, tomándolos en secreto, les dijo, como que hay cosas que son exclusivamente, como usted dice, el trato personal de Dios con la iglesia hoy. Ahora, quiero una cosa. Entonces, usted ve la parábola de las 10 vírgenes, ahí está, necesita interpretación. ¿Quién la interpreta? El Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo. Amén. En la iglesia. Esto es para la iglesia. Dice, entonces el reino de los cielos. Oiga bien, apunten eso. El reino de los cielos. Luego está la parábola de los talentos en el versículo 14 del capítulo 25. ¿Ven? Y después vuelve otra vez, en el versículo 31, vuelve otra vez a hablarle a los gentiles. Nota. El juicio a los gentiles sigue, ¿verdad? Está bien. Vemos las dispensaciones ahí. Por favor, ¿están viendo las dispensaciones, los tiempos que Dios ha cuadrado para que los vivamos? Entonces, no nos debemos de sorprender que esta peste está escrita. Pastor, tal vez una pregunta en relación a eso que usted está diciendo, porque vuelvo y repito, ha habido siento yo un extremo levantamiento de opiniones alrededor de este punto apocalíptico, y le están dando matices un tanto fuera de contexto, o fuera de texto bíblico, fuera de contexto bíblico. ¿Será que este tiempo que estamos viviendo es que Dios está tratando de hacer regresar a su iglesia a las raíces, a los principios que debe de regresar? Quiero
quiero para eso ver el verso 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Ojo ahí. ¿Quién va a salir predicando el evangelio? La iglesia. Amén. ¿Sí? A las naciones. En medio de Para pestes, en medio de todo. No para que se conviertan, para testimonio. Como quien dice, los vamos a responsabilizar. Exacto. De todo lo que Dios ha venido haciendo. Exacto. En todas. Que acepten o no acepten. Yo tengo que predicar el evangelio. Acepten o no acepten. Gloria a Dios. Lo que pasa es que los cristianos, la iglesia, se ha enviciado. Si no acepta un domingo nadie, el pastor se va derrotado a la casa. Ya predicó, ya hizo lo que Dios le mandó a hacer. Que no predicó nadie, ese no es asunto de él. ¿Entendemos? Sí, amén. Ahí nos ponemos tan preocupados, no aceptó nadie, qué barbaridad, cuánto invertí en esta campaña. Antes se acuerdan que hacíamos carpas y el gentío y no llegaba a nadie o no aceptaba a nadie y nos sentíamos derrotados que habían se trata que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio ¿a quién? A las naciones. Y dice, y creyeron al mensaje todos los que estaban ordenados para salvación. Como dice, que hay algo. Y entonces dice, vendrá el fin. Mientras no. ¿Cuándo viene el fin? Cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo. Aunque no acepte nadie, pero ya fue predicado. Quiere decir que no se ha llegado, la iglesia no ha llegado, que falta lugares a donde llegar. Que está esperando, el Señor está esperando la dispensación para que gobiernos déspotas que no dejen entrar el evangelio, cambien los gobiernos y entonces de repente aparece un gobierno y entra. Estamos, ¿verdad? Sí. Estamos. Pastor, con ese punto, algunos argumentan que a través de estos plataformas, de estos medios digitales, se está predicando el evangelio. Pero yo averiguaba en las estadísticas mundiales acerca de la propagación del evangelio, que hay una cantidad de naciones en donde ni siquiera conocen. Por ejemplo, hay tribus, hay etnias que su lenguaje ni siquiera está la Biblia en el lenguaje de ellos. Entonces desconocen completamente quién es Cristo, quién es la iglesia, desconocen el mensaje del evangelio. Entonces no es cierto que a través de estas redes o de estas plataformas llega a todo el mundo. Exacto, no es cierto. Además, hay personas que están dañadas por alguien parecido al evangelio o evangélicos que fueron niños y cometieron errores, que solo encienden la televisión, hacen el predicador y lo apagan ligerito. No escucharon el mensaje. Y van a ser responsables, porque debieran de haber escuchado el mensaje, pero no lo hacen. Entonces es asunto de voluntad también. Ese es otro punto. Ahora, yo quiero volverme a marcar en lo anterior. Ahora, para mi persona, para mí, y creo que para ustedes también, no sé si el evangelio es un disfrute para ustedes. ¿Disfrutan el evangelio? ¿Lo están disfrutando? Sí. Amén, hermano. Nos hace mucha falta ir a la iglesia. Nos hace mucha falta estar el domingo, hoy, por ejemplo, en ayuno, como le digamos, o tomar la Santa. Nos hace falta, sí nos hace falta. Sí, claro. No sé si me estoy ganando mucho tiempo, porque el tiempo camina, pero estoy montando una base. Es que es un tema extenso y queremos hacerle saber a nuestros hermanos que nos ven y escuchan. Y es que no le hemos dejado tiempo al hermano Roger para que él también ponga su... De repente vamos a ocupar otro espacio de tiempo en otro momento para poder aterrizar en todo porque es una cúmulo de cosas. Entonces, vamos a dejarle unos minutos al hermano Roger para que él aporte su pensamiento en cuanto a lo que es un avivamiento, aunque ya el pastor está sentando la base, que avivamiento es la vida de Cristo, la vida vigorosa de Cristo, la vida divina en la persona. Hermano Roger. Con esa base que puso el pastor, wow, yo quisiera seguir escuchándolo más porque tiene mucho más que dar. Sin embargo, muchas personas reciben la vida de Cristo, pero se enfrían espiritualmente. Y ahí comienza un acto de avivarse, de activarse, de vivir una vida más intensa en el Señor y despierto y más agudo en las cosas espirituales. Entonces, nosotros mismos tenemos que colaborar con el Espíritu, aunque el Espíritu Santo es soberano, pero
es una obra del Espíritu Santo el avivarlos, pero nosotros también colaboramos con el Espíritu para que nuestra vida sea más intensa, sea más profunda y más aguda en cuanto al espiritual. Entonces, no, yo estoy... Qué curioso que cuando el apóstol habla, le dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Como que ya tiene la vida, pero la tiene como que amortecida, adormecida. Pero ahora necesita ver más adentro las razones del por qué esa vida divina, maravillosa y gloriosa no está extendiéndose en totalidad dentro de él. Yo iba para allá. Le damos espacio a usted, hermano Ismael. Preferiría escuchar al pastor, sí. No, yo iba para allá, exactamente. ¿No? El hermano. Lo que yo sí me preocupé, porque a mí me dio mucha guerra estos capítulos apocalípticos de Mateo 23, 24 y 25, me dio bastante guerra porque confundía una dispensación del judío con la del gentil, con la del creyente, con la del... Los confundía, ¿verdad? Confundía sí. Una cosa con la otra. Ahora está esclareciéndome esto que Jesús se está dirigiendo a 4 tipos de personas diferentes, ¿verdad? Y les está aplicando una receta a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, se lo dice a la iglesia, porque la iglesia no guarda el sábado, ¿entienden? Sí. ¿Verdad? Sí. Se lo está diciendo ¿a quién? A los judíos. Ellos sí lo guardan, ellos tienen reverencia por el sábado. Entonces, bueno, dejemos eso ahí. Y luego habla a todos, pero hay una situación que me voy a apartar un poquito de lo que es la iglesia. Si el Señor le habla a la iglesia por parábolas, está en el capítulo 13 de Mateo, tremendo cundido de parábolas y de mensajes interpretados por el Espíritu Santo, que la mayoría de ellas ya lo hemos entendido nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo ha estado trabajando, ha estado laborando mucho en la iglesia. No voy a hablar de iglesia, de la iglesia del Señor. Yo me considero de la iglesia de Cristo. No me considero más de la iglesia, soy más iglesia de Cristo que otra cosa. Ok, perfecto. Ahora bien, se habla iglesia de Cristo y se habla del reino de los cielos. Miren, aquí hay 2 cuestiones y hay que ponerles mucha atención. El reino de los cielos, el evangelio de los cielos y el evangelio de la gracia, podemos decir, es igual. Un momento. El evangelio de la gracia es también una dispensación que tiene un principio y tiene un fin. Así es. ¿Verdad? El fin de los siglos. Sí. El fin del siglo se lo dice a todos Jesús. Ahí es que los agarra a todos y les dice, va a haber un fin del siglo. Y va a terminar con, cuando tope Israel con la gran tribulación y que aparezca el anticristo y luego que viene que hacen a la fuerza adorar a la imagen y la imagen va como a recobrar vida y bueno, va a ser una cosa, un avivamiento satánico. Eso es peligroso. Y es peligroso que ahora se esté entrenando para eso porque hay gente que se está entrenando para eso, desafortunadamente. Entonces, el evangelio de la gracia, bendito, nacemos de nuevo, somos bautizados, amén. Y ahí está el asunto. Somos bautizados y puestos en la cátedra de la iglesia para que la gracia sea constante en nosotros. No es lo mismo mencionar la gracia como una cosa así global, como yo vivir en la gracia, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo mencionarlo que vivirlo, vivir dentro de lo que es la gracia para que ser perteneciente al reino de los cielos. Eso es en cuanto a la iglesia. Entonces, si estos 2 principios están en mí, en nosotros, entonces yo puedo decir una cosa, que de repente yo hablo lenguas, no las hablo como las hablaba antes, que culto a culto lo hacíamos, pero no dejamos de hablar nuestras lenguas, no dejamos de tener manifestación del Espíritu, no dejamos de tener instrucciones, indicaciones, ¿cómo se llama? A veces estamos en casa, en cama, durmiendo, no nos podemos dormir, nos inquieta el Espíritu Santo, nos levanta a ver un pasaje, nos inquieta por esto, nos inquieta por un sueño. El avivamiento ahí está para mí. Amén. ¿Qué es avivamiento? El Espíritu Santo no me ha dejado. Hay vida. Hay vida.
que no es como antes, como aquel principio que era colectivo, no significa que la iglesia no tenga su avivamiento individual, personal y hasta colectivo. Son asuntos de nosotros, son asuntos de cómo manejar las situaciones, porque nos descuidamos por una serie de cuestiones. Vayan, la economía, el trabajo, los hijos, el estudio, tanto, nos hemos llenado de tanta responsabilidad que lo más lógico para nosotros carnalmente es abandonar aquello que es prioritario para aceptar esto que es tiempo presente. Ahí Pastor, tenemos un error. Ahí, cuidado con la gracia. Sí. Pastor, solo y usted me corrige en este sentido. Por ejemplo, usted nos ha enseñado cómo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento está plagado de figuras, tipos de sombras, ¿verdad? Y vemos una experiencia de un hombre, Elías, por ejemplo, en la cueva allá escondido, perseguido por Jezabel. Dice que estaba con hambre, dice que estaba muy limitado, pero dice que tuvo una experiencia sobrenatural, un viento recio que partía las piedras, un terremoto, relámpagos, y él salió de la cueva a encontrarse con eso, pero en todas esas manifestaciones que parecían manifestaciones gloriosas, no venía el Señor, ¿verdad? Y luego desatendió, no le dio importancia al silbo apacible que venía. Y dice que en el silbo apacible venía el Señor. Digo esto a razón del avivamiento, porque el concepto que tenemos de avivamiento es aquel que usted está diciendo ruidoso, escandaloso, popular, exagerado, ¿verdad? No esa vida íntima, esa vida a solas con Dios, en el secreto de Dios, recibiendo esos estímulos del Señor, esas inquietudes de la palabra, del Espíritu, que yo pienso en lo personal y completamente de acuerdo que es esta vida. Yo creo que nosotros, digo la iglesia del Señor, que estamos en esto, estamos en avivamiento, estamos viviendo avivamiento, ¿verdad? Y hay milagros que estamos viendo que sin necesidad de orar, poner la mano sobre la gente, en el culto, en la adoración, se están desarrollando, se están efectuando, porque el Señor es el mismo y está en medio de nosotros. Me gustaría a mí solo para ir cerrando el principio de avivamiento, que es darle vida a un ser inanimado. Ese es el término que usa la Escritura, que está en Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, estábamos muertos y Él nos dio vida, estando muertos en delito y pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Sacarnos de la muerte y meternos en la vida. Hoy estamos en la vida y creo que todos los hermanos que están viendo y escuchándonos, que tienen a Jesús en su corazón, que han confesado delante del Señor y lo han reconocido como Señor, tienen avivamiento. Sí, sí, hermano. Pero no quiero de ninguna manera que vaya a creerse a olvidar Pentecostés. Sí, claro. Porque Pentecostés nació la iglesia, en Pentecostés nació la iglesia, porque en Pentecostés sucedió un fenómeno que no había sucedido jamás antes. Cuando el Señor Jesús iba a ascender, toda potestad, toda autoridad me ha sido dado en el cielo. Por tanto, ir y hacer discípulos. Yo prefiero usar la palabra ir y hacer discípulos que ir a predicar. Porque hay gente que va al parque, predica y la gente que aceptó a Cristo queda regada, botada. No hay un orden para llevarlo a una iglesia, a la cátedra, y para seguirle enseñando, para que vaya edificándose, para que vaya entrando de dispensación en dispensación en dispensación, va creciendo, un crecimiento como el ejemplo que ponía de ti, sí. creciendo con unas nuevas experiencias con el Señor poco a poco. Lógicamente, esto tiene que verse dentro de la iglesia, es un aceptar a Cristo, bautizarse, ir a la iglesia, para luego darnos lo que nos daban corderitos y luego lecciones y ahí vamos creciendo. Y entonces toda potestad me ha sido en el cielo, pero vayan, ya ellos, los discípulos, ya podían ir porque habían tenido cátedra directamente del Señor, ¿verdad? Entonces ahí viene la potestad, la facultad del poder del Señor sobre la iglesia, o en la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia se mantenga también activa.
Por supuesto, la iglesia se encarga, el Espíritu Santo se encarga en la iglesia con su ministro de ir apartando a la gente que ya puede ir haciendo ese trabajo, haciendo discípulos, pero no para sí, sino para el Señor. El problema es que queremos hacer discípulos para nosotros, no para el Señor. ¿Verdad? Hermano Ismael, hermano Roger, ¿cómo podríamos nosotros establecer una base que sea equilibrada? Por ejemplo, el capítulo 2 de Joel, en el versículo 28, habla de lo que va a acontecer después de que Dios haya mostrado su misericordia, ¿verdad? Porque el capítulo 2 habla de la invitación de tocar trompeta, hablando de evangelizar, hablando de hablar del Señor, hablando de edificar la iglesia en figura, pero por último dice en el verso 28, y después de esto, habrá un derramar del Espíritu sobre toda carne. Y el capítulo 2 de los Hechos nos deja a nosotros esa figura preciosa, cómo inició la iglesia en medio de un mover salvífico, porque el primer mensaje del Señor fue arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, tantas cosas que hay ahí que ocuparíamos mucho tiempo, pero pregunto, hoy este tiempo en que estamos viviendo de aflicción y de angustia, hemos estado oyendo noticias de conversión, de reconciliaciones y de volverse mucha gente a Dios, ¿verdad? En los momentos duros, porque como que el Señor aprovecha estos tiempos donde el hombre se vuelve sensible. Algunos, como usted decía, no todos, pero algunos. Y en el capítulo 2 hubo una cosecha de almas, ¿verdad? Y después del derramamiento. ¿Será, hermano Ismael, que habrá previo a la venida del Señor? Por eso yo no creo que lo que está pasando sea el fin, sino solamente una preparatoria para la iglesia y despertar a la iglesia. ¿Será que después el avivamiento, no viéndolo desde el punto de vista simplemente de manifestaciones escandalosas o rimbombantes, sino que engloba varias cosas? El avivamiento no solo es, vaya, hablar lenguas, profetizar, milagros, danzar, gritar, saltar, sino que hay otras cosas que componen este avivamiento. Por ejemplo, ¿irá a haber un avivamiento de salvación de Dios recogiendo a los suyos previo a la venida del Señor? Quisiéramos oír su... Sí, como dije al principio, Dios está interesado, inclusive Dios está interesado en Israel. Cuando la mujer que está con dolores de parto, la mujer encinta, que cada vez los dolores son más apretados para dar a luz, el más grande avivamiento que viene es cuando la mujer dé a luz. ¿Qué es lo que la mujer va a dar a luz? Es al remanente israelita. Porque Israel está muerto. Ahorita está en sus guerras y defendiendo su territorio, y esto ideológicamente esto y aquello, están en aquella cosa, pues los árabes y toda aquella cuestión está que verdad que se dicen cosas, que ráfagas de guerra de por aquí, de por allá, ahí están, pero de repente eso va a ser reducido por el Señor para sacar su remanente, porque el Señor tiene que recobrar lo suyo. Número uno, tiene que recobrar la tierra. Ajá. La tierra que se la dio, que se la dio a Adán, la tierra que la perdió Adán, la tierra que se la dio a Israel, la tierra prometida la perdió. Tiene que recobrar la tierra que es de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Amén. Y los que en él habitan. La tierra es de Dios, Él la creó, Él la sustenta, Él la va a recobrar, Él la va a volver a traer hacia Él, es de Él, no es de nadie. Número uno. Número dos, recobrar su remanente israelita, porque ellos tienen que cantar el cántico de Moisés en la presencia del trono. Ajá. Cuando Cristo esté en el trono con toda autoridad y con su iglesia. La iglesia cantará el cántico del Cordero de Dios. Para nosotros el Cordero de Dios, para Israel es Moisés, es el nombre máximo para ellos. Son dos cantos diferentes el uno del otro. Sí, esto, pero hay otra cosa. Hay un remanente, el remanente de las naciones. Ese es otro cuento, ¿verdad? Ese es otro asunto. De las naciones. El capítulo 25, verso 31.
que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, gentiles apartados. ¿Por qué? Es otra dispensación. Dios tiene otro medio de salvar a otra gente de otra forma. Amén. Nos va a salir extraño esto. Pero aquí está, mire, mire. Alrededor de eso hay un gran debate. Por ejemplo, el debate es, la salvación. Usted tocaba un punto que a mí me interesa, que tal vez lo puede ampliar. El fin del siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? No sé si yo voy a estar fuera de tono, pero la palabra siglo, para los hermanos que nos escuchan, solo para orientarlo, viene una palabra que significa aión. Y aión quiere decir el tiempo en el que Dios está trabajando en sus asuntos, ¿verdad? Entonces, Dios está metiéndose haciendo cosas. Entonces, en ese pensamiento de trabajo de Dios está recobrar la tierra, recobrar su remanente, restaurar la iglesia, pero también tiene interés Dios, por lo que está citando usted, en las naciones. Entonces, lanzan preguntas. En la gran tribulación, ¿habrán salvos? ¿Qué clase de mensaje se irá a difundir en la gran tribulación? Porque usted hablaba de dos evangelios, el evangelio de la gracia, que es anunciado hoy, y Apocalipsis habla de un ángel que lleva el evangelio eterno. Entonces, ¿qué clase de evangelio vamos a estar oyendo en la gran tribulación? ¿A qué gente se le va a dirigir? ¿Va a haber salvos en la gran tribulación? Es decir, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, va a haber gente levantando la mano, si ese ha sido el modelo que se ha usado, aunque no es el más adecuado, en la gran tribulación para decir, van a haber salvos ahí. Sí. Irá a haber un movimiento de salvación masiva antes de la venida del Señor a la tierra. Antes del rapto de la iglesia, irá a ver cuántos de nuestros hermanos que nos ven y escuchan han estado deshaciendo su corazón, orando por un familiar que se resiste a venir a la fe, que por más que le da buen testimonio no viene, pero irá el Señor a movernos el piso, como usted nos venía diciendo desde mucho tiempo atrás, no un año, sino muchos días. Cuando el Señor nos mueva el piso, y yo creo que ya el Señor lo hizo con esta situación pandémica, que está despertando gente. Estoy viendo yo en las redes gente de rodillas en las calles orando, clamando, gente queriendo volverse a Dios, gente diciendo, los bienes materiales para nada me sirven, esto y aquello. ¿Será que el Señor va a despertar un despertar de salvación antes de la venida del Señor, hermano Ismael? Bueno, ahí tenemos que ver hay varias cuestiones que hablar, ¿verdad? Y efectivamente, a mí me llama la atención mucho lo siguiente. En la iglesia, por ejemplo, la iglesia es una entidad propiamente nacida, ¿cómo pudiera decirlo? Nacida de Dios, y tiene que vivir una vida sobrenatural como Jesús la vivió. Jesús nació en un pesebre prestado, ¿sí o no? Sí. Murió en una cruz prestada, ¿sí o no? Lo enterraron en el sepulcro prestado, ¿sí o no? Ni dónde recostar su cabeza tenía. Ok, bueno. Entonces, el pueblo que viva así. Ay, Dios mío. El pueblo que viva así. Su ciudadanía no es la tierra. Su ciudadanía es el cielo. Qué bueno. Esto, intelectualmente, mentalmente, cuesta entenderlo. Lo va a entender aquel que vive en el Espíritu, que tiene la vida de Dios, que está más cerca de Dios que de las cosas espurias, pasajeras de alrededor. Lo va a entender mejor y lo va a apetecer que lo otro. Eso significa que cuán retirados estamos. Ahí sí, estamos retirados del avivamiento, o sea, de vida. Amén. Porque estamos poniendo más atención en que los 8,000 pesos que se ganan mensualmente para comer. O que el hijo estudie, que el hijo sea ingeniero como yo soy ingeniero, que aquí, que allá, un montón de deberes que nos echamos encima, que de repente
estamos descuidando lo más importante. Y por esa razón, por esa actitud de nosotros, porque enseñamos de dos formas. Hay, en los hogares se enseña vocabulariamente, se enseña con el idioma, se enseña con el regaño, que no hagas eso, no vayas allá, no te permito aquí, no te cuidado con las redes sociales, pero la vida personal con que se debe demostrar para vivirlo no se le muestra al muchacho. Pastor, me permite leer un pasaje de la Escritura que está aquí, que brinca. Dale. Dice en el capítulo 21 de Lucas, verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, verso 36, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero primero tiene que haber un cambio interno para ver una expresión externa, porque está diciendo que tengamos cuidado de estas cosas que están. Ahora, sí, hermano Roy. Hermano Giovanni, yo estaba viendo a Ezequiel 37, poniendo como base lo que el pastor nos está enseñando, de que al recibir la vida de Dios, entonces nosotros somos avivados porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero que a veces nos enfriamos y necesitamos un despertar, que alguien nos sacuda. Sí. Y en Ezequiel 37 le habla el profeta y dice: la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y aquí que eran muchísimos y estaban secos. Y me dijo: profetiza. Qué locura, profetiza la huesos. Ha muerto. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos, oíd la palabra del Señor. Como que los huesos tuvieran oído. Y profeticé, dice, pues, y me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, dice, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y dijo, y me dijo: profetiza, espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y como me habían mandado, y entró el espíritu en ellos, y vieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Entonces como que hay un avivamiento al despertar, un avivamiento cuando nacemos de nuevo, pero algunos se enfrían, algunos como que entran en adormecimiento, y como que las dificultades, los problemas, estas pandemias como que los sacude y despiertan. Me llamó un sobrino anoche, me dice: Roger, cuando predicaste el viernes, mientras estabas predicando, yo le estaba poniendo atención, y luego oramos también con mi familia. Y después de que me fui a acostar, me voy pensando en el mensaje, y como a la 1 o las 3 de la mañana, no recuerdo exactamente qué hora es, comencé a soñar. Y miré, dice, que del lado de la Fecitrán y todo esto venía como una gran ola de agua que inundaba todo este lugar. Y yo me quería salvar, y en lo que estaba queriéndome salvar, de repente aparecí en otro lugar. Y en el lugar Dios quiera que ya no estemos aquí. Y en el lugar donde estaba era precioso, y comencé a llorar, pero no lloraba de aflicción, sino de alegría, porque me sentía en un estado mejor. Y me volteé a ver, y tenía una camisa blanca y unos pantalones azules, pero preciosos colores. Y comencé a ver a mi hija, que había partido con el Señor, ya madura, la más grande. Entonces me alegré y la abracé: hija, ¿cómo estás? Estoy bien, papi, no te preocupes. Y mi esposa, y ahí estaba la esposa también. Y mi papá y mi mamá, que ya partieron con el Señor, ahí estaban también. Y dije: este lugar es bueno. Yo creí que era distinto. Entonces me dice: ahora estoy recapacitando, y estoy tan sensible, Roger, estoy tan sensible. Yo puedo sentir el espíritu en mi vida fluyendo como río. Y es más, dice, ahora lo material ya no me importa tanto como me importaba. Ahora me importa más la vida espiritual. Y digo, yo creo que todos despertamiento en la vida de muchos. Todos hemos estado oyendo, experimentando este tipo de cosas. Ahora, pastor, hermano Roger, hay pasajes en la Escritura que lo dejan a uno un tanto sorprendido, y cuesta, como decía el hermano Ismael,
la interpretación solo la puede dar el Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, cuando habla sobre la necesidad de orar y pone el Señor la parábola del juez injusto con la viuda pobre que no tenía nada y termina diciendo, no hará Dios justicia. Ahora, en el verso 8 dice, hace una pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como que después de esto vamos a ver un montón de convertidos. ¿Cuántos de estos convertidos, como dice la parábola de Mateo 13, el sol, las espinas, las piedras, todo eso, ahogaron la palabra? ¿Cuántos de todos estos convertidos irán a estar con la fe sólida, con la fe persistente, con la fe creciente para la venida del Señor? Hermano Giovanni, sí. Perdón, hermano pastor. No, hermano Roger, sí. En la comodidad como que no hay despertamiento, como que en la apretura es que despertamos. Y miramos el testimonio de Uganda, un país africano, y Nigeria, países que fueron oprimidos por gobernantes déspotas. Cuando Idi Amin dice la historia que ese hombre tomó el país como que si fuera su casa, el ejército hacía lo que quería, la brujería imperaba, el ocultismo era fuerte, había un brujo ahí famoso que no permitía que la iglesia fluyera, y la iglesia es como que entró en un colapso, como que entró en un coma. Entonces los policías comenzaron a hacer lo que ellos querían, mataban niños, comenzaron a matar pastores, y dice que comenzaron a matar también cristianos. Entonces vino la iglesia y comenzó a orar, se unieron los pastores, se asociaron, ya no se fijaron en el nombre de la iglesia, sino se fijaron en que vamos a buscar de Dios, y comenzaron a orar y se metieran a los pantanos desde la mañana hasta la noche y se turnaban para estar orando. Y cuando acordaron, dice, el SIDA allí era bien común, y comenzó a sanar el Señor a la gente sidosa, y comenzó a hacer milagros y prodigios, y comenzó a despertar la iglesia que estaba dormida. La iglesia estaba dormida, y comenzaron a orar y a buscar más de Dios. Hermanos, hubo un avivamiento ahí. Yo creo que todavía hay vestigios de ese despertar, cambiando el término, de ese despertar, porque la iglesia estaba bien dormida. Si ustedes lo notan, hemos avanzado bastante tiempo. Bien, ¿no? Y yo quisiera, pastor, que usted tal vez nos pueda amplificar un poquito algo con respecto a este asunto que estamos tratando esta mañana, para que nuestros hermanos que nos ven y que nos escuchan, pues tengan en sus manos respuestas a una cantidad de inquietudes. Por ejemplo, Malaquías, capítulo 3, verso 4 y 5, habla que antes del gran día del Señor, antes de la venida de la angustia, del tiempo de gran tribulación, habla de un espíritu que hará volver el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres. Habla de una restauración familiar. Algunos están diciendo, bueno, este tiempo de pandemia nos dio la oportunidad de meternos en la casa y tener comunión con la esposa que no teníamos desde hace mucho tiempo, tener comidas continuas con la familia que no teníamos, tener tiempos de oración con la familia que no teníamos, porque debemos decirlo, y lamentablemente decirlo, que mucha gente se le olvidó la familia y dejó la familia ahí abandonada, desatendida, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va, hermano Ismael y hermano Roger, ¿este avivamiento que tenemos despertará una restauración? ¿Es el espíritu de Elías, el espíritu de restauración familiar del que la Biblia habla? Estaremos hoy, porque Lucas 1:17 dice que el Elías ya vino, ¿verdad? Y que no se le quiso hacer caso. Cuando Elías estaba en la tierra, hizo 4 cosas que yo las voy a mencionar solamente para que ustedes pues pongan la claridad. Número 1, cuando Elías vino había una corrupción moral, había una corrupción social y había una corrupción gubernamental. Elías puso la base y se restauró. También había un problema de relación familiar. Elías puso la base y se restauró la familia. Había un problema de abandono de Dios. Le habían dado la espalda a Dios.
mucho pueblo se regresó a Dios y provocó Elías, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, un levantamiento de altares de la familia. Empezó el pueblo a regresar al altar, empezó la familia a regresar al altar. ¿Será esto, hermano Ismael, que el Señor va a provocar con este reavivamiento, si así lo podemos decir, de aquellos que estaban dormidos, a regresar a este tipo de manifestaciones? Tal vez nos puede ampliar un poco o equilibrar un poco. Uno de los problemas grandes que tenemos es la aplicación. Amén. La explicación de la profecía. Que la profecía puede ser hablada. La profecía puede ser instituida. Puede ser, bueno, hay una variedad de maneras como Dios habla. La situación es que ¿con quién es eso? Uh-huh. ¿Es con la iglesia o es con el pueblo o es con los gentiles o es con la otra? Los otros. Eso es lo que hay que ver. Por eso yo comencé hablando de las dispensaciones, para que no nos vayamos a enredar. Sí. Porque hay mucha gente en la iglesia enredada porque no sabe aplicar el asunto de la dispensación desde la economía que le toca vivir. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar, por ejemplo, dejamos algunas espigas botadas por ahí todavía, que yo todavía las estoy recordando, que no las ampliamos, que no las abordamos. Pero en realidad, a mí siempre que hay un pasaje antiguo testamentario, tengo que darle mucha vuelta porque ver si es conmigo, es con Israel, es con quién es, a quién le está hablando Dios. Generalmente la profecía viene para Israel. Los profetas del Antiguo Testamento generalmente hablan de Israel, pero no estoy diciendo yo que dejan de hablarle a la iglesia. Yo tengo que estar bien seguro que una profecía es aplicada a la iglesia, porque una profecía puede venir dirigida a Israel, puedo tomarla yo y aplicarla mal, porque no soy el pueblo nacido allá. Hermano Ismael, tal vez redireccionando la pregunta, entonces la pregunta sería, ¿qué incluiría este avivamiento del que estamos hablando, este despertamiento hoy para la iglesia del Señor? ¿Qué incluye? ¿Restauración de familia? ¿Restauración de la iglesia? ¿Restauración de qué? Yo uso un término que cuesta de alguna manera digerirlo, culturizar la iglesia. Culturizar la iglesia. ¿Ve? Entonces, cuando desde pequeño no se culturiza la familia se tuerce. ¿Por qué? Porque mala preparación de los padres, mala preparación. Se casaron dos muchachos simplemente por emoción, por instinto, por qué sé yo, por deseo de estar juntos, nada más. No fueron preparados previamente para darse cuenta que van a ser padres y esa familia van a ser sus hijos que tienen que orientarlos bien. Eso no lo piensa el joven hoy. Él piensa que él quiere hijos que se le eduque la escuela, el colegio, la universidad y que se le eduque el pastor, que se le eduque la iglesia. Se alejan. Tenemos tanta gente mayor alejada de las enseñanzas bíblicas, deseando la escuela dominical que se le da a los niños completamente como que es independiente de la cosa, como que dice que la iglesia la iglesia no va a culturizar a los hijos, la iglesia va a culturizar las familias, comenzando por los padres. Ese es uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros salimos, vemos las culturas que son variables, las culturas son diferentes a las culturas. Y uno dice, caramba, pero esta gente que culta es completamente contraria a la cultura nuestra. Dios mío, tú sales a la calle, tú vas a un almacén, tú vas a algún lugar ahí, te miran, la cara que vos ves es una cara, ¿cómo se llama? Como enojado, como con desconfianza, porque eso es la cultura. No es una cara amable que te va a hablar bien bonito, que te va a hacer, que te va a mostrar amor. No, es completo. Esa es la cultura. La iglesia no está culturizando a la iglesia. Y es necesario culturizar la iglesia y inducirla hacia el verdadero camino para que coja otro camino, no siga, porque hay mucho afuera, están culturizando mucho. Las redes sociales están culturizando, la televisión está culturizando. Todo el mundo está culturizando tu familia, menos la iglesia, menos el padre de familia cristiana, menos la madre. Ese es uno de los más grandes. Culturizar la iglesia, culturizar nuestras familias. Para los que no están muy familiarizados con esos términos, culturizar es la preparación, la educación, la impartición, la enseñanza, la orientación que deben de estar recibiendo no casualmente, sino permanentemente partiendo desde el seno de la familia.
y en iglesia, la ocupación que debemos de tener los ministros en educar a los jóvenes, en ministrar a los jóvenes, en instruir a los jóvenes, a los matrimonios, a la orientación de los matrimonios y la orientación de la familia, ¿verdad? Ese es para los hermanos que nos están viendo y escuchando. Solamente. Es que si Dios solamente hubiera puesto en el Edén a Adán y Eva, que se desarrollen como les da la gana, no. La relación que había entre Dios, Adán y Eva, Dios y Adán y Eva, era casualmente eso, estarlos llevando, culturizando para crear de un pueblo de esos, ¿verdad? El gran desastre fue cuando se desviaron, cuando Adán y Eva se desviaron de las directrices de Dios y tomaron directrices contrarias. Lo mismo sucedió en Israel. A Israel le pusieron un hombre, Moisés, un hombre que fue preparado por Dios para conducir el pueblo, culturar el pueblo. Le dio leyes, estatutos, ordenanzas. Le dio una formación, una educación para que de esa forma se fueran. ¿Qué sucedió? Se descarriaron el camino. A la iglesia le está dando también una culturización, una educación. Pero ¿qué hace la iglesia? Extraviarse por intereses, más que todo emocionales, sentimentales, de aprecio carnal de esto y lo otro, y descuida lo mejor que tiene para poder conducir a su familia por el buen sendero. Ahora, para terminar, no sé si vamos a terminar, porque ya tenemos el tiempo suficiente. Sí. Dejamos unas espigas botadas ahí, como por ejemplo el fin del siglo, la cuestión que hay salvos en la gran tribulación. Quedaron, no sé si van a dejarlo para otro día o ya tenemos el tiempo para... Deberíamos de apartar otro espacio para debatir, de dialogar con respecto a estos puntos, porque es necesario que la Iglesia del Señor esté bien consciente. Pero yo quisiera, hermano Ismael, para ir dejando, yo sé que es un tema muy extenso y una hora, y yo creo que llevamos más de una hora ya, ¿verdad? No bastaría, pero el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, inmediatamente de ello trajo algunas cosas que yo quisiera resaltar. Número uno, un gran mover de salvación. Dos, una comunión profunda en la iglesia, con la palabra revelada, con palabra, como que le dieron más énfasis, y dice que se mantenían en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles, y tres, hubo un despertar sobrenatural de temor de Dios en la iglesia. Temor que hoy parece no estar, porque incluso en las congregaciones, mientras el pastor está exponiendo la palabra, y como usted decía el jueves pasado, con rema, con la palabra oportuna, alguien está distraído con un celular, alguien está distraído en una plática, ¿no? Como que ese temor no es muy... Entonces, dice Hechos en el capítulo 2, versos 43 y 44, que hubo temor de Dios del Señor en la iglesia. ¿Irá a despertar eso el Señor en la iglesia hoy? Para ir terminando, porque no creo que nos ajuste el tiempo ya. Quiero decirte algo que es bastante importante, porque es bastante peligroso. Es un arma... A veces esto es un arma que no lo sabemos manejar, que no todo el mundo la maneja. Y no solamente es un arma que no todo el mundo la sabe manejar, y el que la maneja, el que tiene el arma y la puede manejar, tiene que tener mucha sabiduría para no manejarla, y eso es lo que ha sucedido y ha sido un desastre en las congregaciones de la Iglesia del Señor, de gente que sabe usar el arma, pero la usa delante de niños. El niño entonces no va a saber cómo limpiar un arma, si un arma está cargada, si un arma tiene balas, si no las tiene, no va a saber. Lo que va a hacer es jalar el gatillo y cometer un accidente, porque es niño. Eso lo hemos visto, ¿verdad? En la práctica. Entonces, es igual. El Espíritu Santo en ciertas funciones apostólicas, proféticas, pastorales, el pastor tiene que saber utilizar lo que es el medio que proporciona el Espíritu Santo delante de quienes. Ajá. Por eso es que el Señor Jesús se apartaba solo con sus discípulos y su mensaje era exclusivamente para sus discípulos. Y aún así salieron un par de rencos por ahí, ¿verdad? El más renco fue Judas. Y no digamos si él hubiera extendido
a usar el arma delante de toda la gente, escribas, fariseos, gentiles, judíos, discípulos. Muchos niños van a querer hacer lo mismo y eso es lo que está pasando. El término profético, por ejemplo, el término apostólico está cayendo en manos de niños. Hay niños que se dicen que son apóstoles solo porque los nombraron. Esto no es nombramiento, esto es experiencia. Apostólico es una experiencia, saber manejar las funciones, saber manejar las operaciones de Dios y los dones del Espíritu. No cualquiera se ponen a hacer de claro esto y lo otro y aquello. De niños que vienen naciendo, que tienen apenas menos de 8 años de estar en el Evangelio y ya son apóstoles y son profetas, ¿verdad? Ya andan con una barba, ya andan con un bastón, ya andan con una túnica, porque se quiere darse color a sí mismo, quiere hacer sobresalir. No estamos en la culturización. Esto debía de prohibírselo a los niños. ¿Quién es un verdadero apóstol? ¿Quién es un verdadero pastor? ¿Quién es un verdadero profeta? Y en realidad que sea consciente. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros tenemos el arma en la mano y no la soltamos? Porque tenemos temor que los pequeños vayan a agarrar esa arma y se vayan a ir a matar. No sé si me entendieron el asunto. Sí, perfectamente, hermano. Perfectamente. Hay que tener mucho cuidado porque hay un movimiento de titulitis ministerial. Es peligroso porque hay mucha gente yendo con entusiasmo a hacer la obra y en su camino y en su pasar por la obra causan más daño que beneficio, ¿verdad? Quisiéramos terminar porque el tiempo ya nos apresuró y no sé si habrán algunas interrogantes de los hermanos, pero el libro de Cantares, vuelvo y repito, son figuras y sombras, habla de una mujer que sale del desierto. Y me gustó esto porque sí, me llamó mucho la atención. Dice, recostada sobre su amado. Y dice, debajo del manzano te desperté, ahí tuvo dolores de parto por ti. Ahí tuvo dolores de parto la que te dio a luz. Entonces, cuando yo me fui a investigar, por ejemplo, la subida del desierto está en Deuteronomios 8, 2 y 4, que es el tiempo en que el Señor le está enseñando al pueblo y le dice, te llevaré al desierto para saber si habrías de obedecer o no al Señor, si habrías de honrar o no al Señor en el desierto, ¿es verdad? Y la otra, recostado sobre su amado, es alguien que está haciendo, según el término hebreo, alguien que está sentado a una mesa, lo que usted está diciendo, culturizarse, instruirse, educarse, siendo enseñados, porque recostado sobre su amado es comiendo de las riquezas de Cristo. Y eso está en Juan capítulo 6, versos 9 y 10, que el Señor le dice, recuéstenlos y denles de comer, hablándole a los verdaderos apóstoles que él había llamado. Y por último, el manzano, donde nos despertó, es alguien recibiendo un soplo, recibiendo respiración, recibiendo aliento en su nariz. Todo esto hablando de la que va a subir del desierto, es decir, la iglesia que va a ser arrebatada. Yo dejo las palabras finales suyas, pastor. Esa es una aplicación tuya. Pero sí, no es propia, así es. Así es. Es mi aplicación. Por eso le decía yo, lo que yo estaba investigando y leyendo y entendiendo, no estoy pretendiendo tener la verdad en mis manos, pero que la Biblia nos deja amplio panorama para poderlo entender. Ahora, quisiéramos que usted diera las palabras finales para todos los hermanos que nos ven y escuchan. Bueno, sí, estos temas son de mucha importancia y disculpen que hemos agarrado por aquí, hemos agarrado por ahí, no hemos tenido un orden que necesitamos tener un patrón para poder parte por parte terminar en una parte, continuar después con otra parte, así porque le hemos agarrado porque ahí tenemos muchas cosas que hablar que están en la Escritura. Lo que yo sí siempre tengo mucho cuidado es la aplicación del Antiguo Testamento al Nuevo, porque es peligroso. Es muy peligroso andar rebuscándose textos del Antiguo Testamento cuando son dirigidos para un pueblo, cuando son dirigidos para el pueblo de Dios y tenerse lo que aplicar a la iglesia o a la inversa. Es bastante problemático, ¿verdad? Porque nos podemos meter en un lío con Dios, no con la gente. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, que los hermanos nos tengan paciencia, que sean prudentes con nosotros, que probablemente estamos, digámoslo, a nuestro tiempo en crecimiento. Hay cuestiones que son importantes considerarlas desde ciertos puntos de vista. No se puede andar aplicando versos aquí allá a la ligera,
No podemos andar aplicando avivamientos porque sucedió esto, una cosa. Recordemos que el área de las tinieblas también hace milagros. Quien dice que no, quien dice que los brujos no funcionan, quien dice que los espiritistas, los medios, todo les funciona eso, porque el diablo también está activo y está activo acechando a la iglesia para que cualquier desliz de la iglesia lo aprovecha para echárselo en cara a la iglesia y después decirle al mundo, miren lo que hacen los que son, dicen que son hijos de Dios, miren lo que son, que dicen que tienen avivamiento, mostrárselo. Hay que tener mucho tacto, mucho cuidado y saber a quién podemos soltarle un consejo. Tiene que ser muy apropiado, muy, ¿verdad? Y eso de la dispensación, no lo olvidemos, el tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Yo me dedicaría a estudiar lo que estamos viendo hoy, pestes. Ahorita nos toca pestes, guerras, las guerras entre gente, la gente está peleando intestinamente. Cuidémonos porque no va a ser que después de que se escasee el alimento no vaya a venir una guerra interna. Cuidémonos. Hay que ayudar lo que podamos para que no vaya a haber humo. Ya hay en ciertas ciudades gentes que no es que tengan hambre, sino que tienen la manía de querer vivir de otros. Hay los hay en el pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado de eso y de otras cosas, ¿verdad? Y el Amén. pueblo es que se mantenga en privado, que no comente nada de los inconversos, ni de los medios, sino que solo agachar la cabeza, obedezcamos lo que las autoridades nos dicen por el momento, porque nos conviene a todos. Amén. No queremos que nadie se muera, ¿verdad? Sí. Dios los bendiga, Dios los guarde y esperamos que esto haya sido para que tomen reflexiones y consejos y que si hay alguna cosa, pues sería bueno que le escribieran o mandaran o nos lo hicieran saber para darle respuestas directas, porque creo que van a quedar muchas incógnitas por ahí. Dios los bendiga. Gracias. Queremos aclarar que este es un diálogo, no es un tema específico, por eso es un diálogo donde hay muchas aristas, muchas interrogantes que deben de tener respuesta y que esperamos en Dios nos dé la oportunidad en próximos días de ir acotando, aclarando, extendiendo más algunos puntos importantes. Voy a dejar a hermano Roger para que dé sus palabras finales y luego terminamos orando por todos aquellos que necesiten oración. Bueno, tuve el privilegio de estar en la primera fila, escuchando a nuestro hermano pastor y escuchando la palabra del Señor. Estoy contento, alegre, satisfecho, estoy lleno. Espero que los hermanos que están escuchando pues se fortalezcan con esta palabra. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Hermanos que nos escuchan, para finalizar, todavía no es el fin. Tengamos paz, estemos quietos, estemos reposados, que el Señor está con nosotros. Si hubiera alguien allá en casa esta mañana que quiera recibir al Señor o que quiera reconciliarse con el Señor, esta es una buena oportunidad que Dios te ha otorgado para que tú reflexiones y te vuelvas a Él, porque Él no quiere la muerte de nadie, Él quiere que todos regresemos a Él, que todos vengamos a Él. Vamos a orar y me acompañan hermanos a orar para despedir esta transmisión con unas palabras delante del Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu amor, misericordia y bondad. Te pedimos, Señor, que alumbre los ojos del entendimiento y que cada día tu palabra sea más entendible a nuestra vida, Señor. Y que nuestros hermanos allá en casa hayan recibido una porción especial de acuerdo a la provisión que tú quisiste dar a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, los bendecimos y agradecemos tu gracia y favor por permitirnos haber entrado a la comunidad de la casa de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Pasen buen día. Abraham, ya terminamos, Abraham.